Muy buenas tardes, acá estamos, ya otra vez se acerca la mitad de la semana y estamos siguiendo, gracias a Dios, con la palabra. Ayer me olvidé, pasamos el programa 175, y cuando los números son lindos los recordamos, ya estamos hoy en el 176 y acá con Darío hemos estado hablando cuánto falta para el 200, en qué momento de diciembre o enero caerá la emisión número 200. Pero mientras tanto, algunos me preguntan si queda Biblia para tanto. Claro que queda Biblia, por favor, no se acaba. Y siempre surgen nuevos temas interesantes para investigar, para buscar, dar vuelta a las hojas, ¿sí? Bueno, seguimos con las parábolas un poquito más. En una de esas, yo creo que sí que terminamos esta semana. No viendo todas, pero sí de acuerdo a algunas sencillas clasificaciones que encontramos por ahí y otras que arreglamos, que pusimos nosotros acá. Hoy vamos sobre parábolas sobre valores del reino, ¿no? Que puede variar el criterio, pero de todas maneras lo que importa es que vayamos a la palabra de Dios y que estemos ahí trabajando. Tengo todas de Lucas, todo de Lucas acá, que es fantástico, así como Mateo agrupó las parábolas del reino en los primeros capítulos, digamos del 13 en adelante. Lucas los tiene un poco más adelante, como que él recibió que Jesús había estado enseñando mucho por parábolas, como si fuera en la mitad de su ministerio. Por supuesto que depende de las audiencias que él tenía, de la gente con la que estaba. Yo creo que Jesús no tenía un cronograma de temas para tratar, sino con la inspiración del Padre, con lo que hablaba con el Padre cada noche o muy temprano a la mañana, ¿no? Esas son dos cosas muy importantes para mirarlas, para tener en cuenta esos encuentros con el Padre, en los cuales, no sé, pero recibiría inspiración, claridad, y también hablaría de lo que pasó, de lo que le pasó con la gente, de manera de poder, con su inspiración, decidir contar una u otra parábola en este tema que nos ocupa, que es el de tratar de sacarle el jugo más a las parábolas. Bueno, hoy toca en Lucas 16 una que con gusto hubiera pasado de largo porque es la más difícil de todas, la interpretación, la comprensión. Pero bueno, seamos valientes y vamos a tratar, y cada uno extraiga, vea. En esa línea, que ya lo dijimos en otro momento, que Jesús enseñaba cosas del reino de los cielos, como por ejemplo, las del sembrador, ¿no? Con el que siembra él, con la semilla, que es la palabra del Evangelio, con la tierra, que son las personas, pero a veces se metía en otros temas que tenían que ver con la vida de las personas, ¿no? Y hoy tenemos, bueno, la primera, la segunda en otra dimensión, y la tercera volvemos a esta dimensión y también es con lo que pasa con las personas, pero lo que pasa después más allá. Así que es un picadito. Pero bueno, la primera espero que sea lo más claro y que podamos sacar algo, y después que cada uno, por favor, trabaje. Hace muy poquito en un grupo de plan maestro me dijeron, tengo una pregunta, quisiera saber cuál es la explicación de la parábola del mayordomo infiel. Dije, no, hubiera sido por otro lado. Pero miré mi apunte porque se llama la parábola del mayordomo infiel en Reina Valera. Pero yo tengo NBI y él dice la parábola del administrador astuto. Y esa queda un poquito más fácil como de entender. Bueno, la leo y vamos. Una cosa que había notado de la anterior, de esta línea de las parábolas
que tenían que ver con riquezas, con los bienes, con el tesoro de cada uno, ¿no? Esa del rico insensato que leímos ayer, no es porque tuviera ganancias malavidas, no dice nada que fuera un corrupto, un explotador, nada. Simplemente era, es más sencilla la explicación, porque era el hombre que tenía que ver a qué le estaba dando su corazón, y era nada más que estar pensando en lo material y en sus riquezas, ¿sí? Este es otro tema. Lucas 16, no hay ninguna introducción de alguna situación con la gente, no. Jesús contó otra palabra a sus discípulos, otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico, otro hombre rico, tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. Esto parece muy moderno, esa situación. Un gerente lo llama. El administrador reflexionó. ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que hacer, no sabía que había que capacitarse, como sabe la gente de nuestra iglesia, ¿no? Y emprender nuevas cosas y todo esto. No, era cavar, sería ir a hacer caminos o hacer albañil, quizás. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Pensó, ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50 barriles de aceite, ¿no? Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. ¿Sí? Ahí es donde nos quedamos perplejos y decimos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir esto con Jesús? Este hombre estaba robando al dueño, al gerente de... O lo que encontré por ahí, a ver, donde dice... donde dice, pues bien, versículo 8, el patrón elogió, no le dijo, me estás robando, voy a perder plata, elogió al administrador de riquezas mundanas, y acá encontré en la nota que hay al pie de mi Biblia, donde dice que podría significar de riquezas indebidas, y los comentarios son que en realidad este administrador sabía que el dueño les estaba cobrando de más y lo que él les estaba rebajando, digamos, por su cuenta, era aquello que era el precio exagerado, de manera que no estaba haciendo algo indebido o corrupto, digamos, ¿no? Acá la palabra que se usa es la de astuto, vivo en el lenguaje argentino. Entonces el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas o de riquezas indebidas, de riquezas, administrador de injusticia, así también se llama a esa frase así medio rara, administrador de injusticia. De la injusticia que había cometido el patrón, él estaba haciendo un acuerdo con los que le habían comprado a él, de manera de quedar bien y en una de esas conseguir un trabajito con uno de ellos cuando lo echen. Es que, y acá está la explicación de Jesús, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz.
Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Acá es donde uno dice, por favor, urgente, que alguien me explique esto, ¿no? Ahora, vuelvo al contexto. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Esta no se lo estaba contando al pueblo, ¿no? Se la estaba contando a sus discípulos y como les estaba diciendo prácticas de la vida común. Ahí no estaba hablando del reino de los cielos, de más allá. Ahí le estaba diciendo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. No estaba Jesús, con la palabra astucia, Jesús no estaba diciendo nada incorrecto, ilegal, deshonrado. Les estaba hablando de ser inteligentes en sus relaciones, y astutos. Y creo que no lo anoté, sí, no lo anoté, pero porque esto me hizo acordar en el Sermón del Monte, era donde Jesús le dice que sean mansos como palomas y astutos como serpientes. Esa es otra frase que a uno le queda ahí, ¿no? De tener una actitud de sabiduría. Hay un dicho popular ese de manso pero no ganso, que no sé, no está en la Biblia, pero es inteligente en ese sentido. Es muy extraño que en medio de tantas parábolas y enseñanzas de Jesús con relación a la vida espiritual haya estos planteos, pero Jesús hacía muchos esos planteos de el patrón con los obreros, cuando hizo eso de pagarles al último, igual que lo que le pagó a los otros, también era una cosa que a nivel material era extraña y al parecer injusta. Sin embargo, había siempre un trasfondo de enseñanza de ser inteligente, ser vivo en el buen sentido, por supuesto, pero Jesús siguió hablando, no di vuelta a la hoja. Jesús le siguió dando enseñanza, fíjense, de la vida práctica. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro, qué buena palabra, en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Así que Jesús acá cerró con un pequeño discurso sobre la honradez y sobre la honradez en las vidas materiales. Sus apóstoles habían dejado todo, pero la demás gente seguía trabajando y les estaba dando una lección de integridad, de honradez, con mucha inteligencia. No le han puesto otro título, o sea que Jesús siguió diciendo algo mucho más amplio, pero de las verdades extraordinarias. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. La versión Reina Valera hablaba de Mamón, ¿no? Que era el dios griego del dinero, del amor al dinero. De manera que acá está esa expresión extraordinaria. Mientras les había dado una lección acerca de la vida privada, la vida comercial, la vida del trabajo, pero Jesús ponía delante de ellos esa decisión que había que tomar para seguirle. No pueden seguir a la vez a Dios y a las riquezas. Bueno, segunda del día. Viene a continuación. Hay una pequeña enseñanza de 3 versículos, y en el versículo 19, estamos en el capítulo 16, en el versículo 19, una parábola que ya la vimos hace un par de, 2, 3 meses,
pero que tiene un montón, como todas, tiene un montón de elementos para mirar, para pensar y para darse cuenta. Pero además, primero de todo, es la del rico y Lázaro, esa que nos permite dar una mirada a la patria celestial, y en este caso no es a la celestial, es a la otra, pero dar una mirada de lo poco que sabemos en la palabra hasta el Apocalipsis, y también de lo poco que enseñó Jesús concretamente sobre esto. Pero hay que hacer un planteo básico de criterio literario. Esta parábola del rico de Lázaro tiene un montón de elementos, ¿no? Para sacar y para buscarle un significado a cada cosa, a lo que dice, ¿será así? Entonces pues vamos a ver, ¿no? No, esto es una parábola. Y si es una parábola, solamente al final de la lectura y después de meditarla y pensarla, hay una enseñanza que es la que Jesús quiso dar. Nosotros venimos mirando las parábolas y tomando más cosas, por ejemplo, lo que hablamos de la oración, tomando más cosas para la propia reflexión. Pero acá, como vamos a ver, lo que hay que tener en claro es lo que Jesús está enseñando. Porque si no, sería una alegoría. La alegoría es la figura del lenguaje en la cual todos los elementos se pueden resignificar, tienen un significado. Acá, no, esto no es doctrina sobre el infierno, pero esto no es una, a ver si no cometo una barbaridad, es una pintoresca descripción para que entendamos una verdad espiritual, que es la que queda clarísima porque al final la dice Jesús. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Jesús era especialista en contar parábolas de ricos, y acá todavía hablaba de cómo se vestía. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, nada que ver con su amigo Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Leí acá en mi Biblia, dice que es la única vez en el Nuevo Testamento que se describe una enfermedad, en este caso como llagas, y que hubiera querido llevarse al estómago con lo que le caía de la mesa del rico, aunque sea. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Una descripción de la riqueza extrema a la pobreza de mendigo total. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. ¿Se dan cuenta? Esto no es una alegoría de que al lado de Abraham están los mendigos y de ahí no es que saquemos enseñanza, pero es muy interesante que Jesús nos haya abierto así como una ventanita para ver esto. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Toma de conciencia, se llama eso. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Jesús era un narrador extraordinario. El rico dando órdenes a Abraham que se cruzara en la grieta que había ahí para hacerle un servicio, porque Lázaro solo servía de servidumbre. Así que aún en la eternidad los planteos de clase estaban marcados de la misma manera. Eso es fantástico como relato para estudiar a Jesús maestro. Y le habló directamente al padre Abraham, como si fuera que en los cielos va a estar el padre Abraham. Mentalidad de judío, claro. Pero Abraham le contestó. Abraham hablaba y todo en este relato. Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Juicio del cielo y del infierno sobre la vida. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí
y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden lo de allá para acá. ¿Ah? Así que siempre los que anotan, los comentaristas ponen que hay dos palabras que se usan para lo que acá se llama infierno, o el Hades o la Gehenna. En el mundo antiguo el Hades era el lugar de los muertos, sin ninguna otra indicación. Y la Gehenna era un lugar en las afueras de Jerusalén donde se tiraba la basura, y también se usaba para el lugar de los muertos, ¿sí? Traducida a infierno porque Jesús usó la palabra infierno, ¿sí? Pero repito que esto es solamente para la lección que da, que da Jesús sobre este suceso, sobre después de la muerte. Pero, porque si no, tendríamos todo el Nuevo Testamento habiendo tomado esto como doctrina o como una realidad, ¿está? Entonces, el rico siguió, para conseguir cosas mandado a hacer. Él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre. Lo seguía tomando de sirviente. Estaba en el consuelo en ese lugar Lázaro, y este lo quería seguir tomando de sirviente. Es muy gracioso. A Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Da de pensar este relato que ahora sí se preocupaba de que tenía 5 hermanos, porque antes parecía que era solo riquezas y vestirse, daba espléndidos banquetes, seguramente a los de su misma condición y a lo mejor entre los hermanos, pero en ese momento tuvo conciencia después del más allá e intentó hacer algo que no se puede hacer del más allá. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Miren que claro, que él tenía toda la teología, de manera de que para que un resucitado viniera y les hablara a sus hermanos, ahí van a creer. Él tenía el camino de la salvación, solo que lo quería arreglar a su manera. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, la Biblia, la ley y los profetas, la Biblia, el Antiguo Testamento que tenían ellos. Si no le hacen caso a la Biblia, a la palabra de Dios, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Y no es mucha imaginación el pensar que cuando Jesús estaba diciendo eso, estaba pensando cuando yo me levante de los muertos. Porque el que se iba a levantar, bueno, también Lázaro, pero Lázaro no iba a hacer nada más que dar el testimonio y listo. Pero cuando Jesús se levantará de los muertos, él iba a salvar a todos los que creyeran en él. Los elementos de esta parábola son fantásticos, pero aparte de lo simpático, digamos, que tiene todo esto, no hay más oportunidad después que una persona se muera. Y tienen la palabra de Dios en vida, aunque el hermano no les testifique, tienen la palabra de Dios en vida para reconocerla, para aceptarla, ¿sí? Y para ser salvos y poder ir no al lugar del tormento, sino al lugar que el Señor ha preparado para todos. Es fantástica esta parábola, pero hay que explicarla, hay que explicar ese tema para que cada uno no se ponga a hacer una doctrina de todos estos elementos. Bueno, vemos la última. Lo que dije que no nos íbamos a, no digo a escapar, pero sí a pensar un poco en las 2 primeras parábolas de Lucas 15. Creo que tenemos tiempo como para verlas. Las sabemos de memoria, ¿no? Las parábolas de los perdidos, de todos los perdidos que pueda haber.
significado en distintas cosas. La última, la tercera, es una persona. Pero antes de contar esa tan importante acerca de una persona, Jesús tuvo la inspiración, decimos, de contar otras dos como para preparar el camino. Porque la del hijo pródigo era la más grande de todas, para mostrar al Padre, y las otras nos muestran otra pincelada opuesta a la que fue esta, la del rico y Lázaro. Vamos a ver. Hay introducción en Lucas 15. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Esos que despreciaban todos los otros religiosos se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Acá está, me anticipé. Se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. El tema era que comía con ellos. Claro, por lo que hemos visto, había un montón de banquetes, ahí se comía, se bebía, la gente era muy amistosa y había muchas oportunidades, y Jesús estaba en muchos de esos banquetes. Por eso dice que los recibe y come con ellos. Claro, ellos no iban a comer ni una pastillita con estos a quienes llamaban pecadores. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes, directa, no siempre las parábolas las contó así. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Me hizo pensar esto, detalle, ¿sí? La encuentra, la trae. No, la carga a los hombros. El ambiente de esta parábola era gente murmurando, lleno de desprecio y discriminación a estos que o eran los pecadores, las prostitutas, los que tenían los malos trabajos. Jesús les cuenta el cuento a propósito. Acá no está en una situación rara, es una situación normal, diaria de la vida, pero cada detalle vale la pena. La carga se la pone sobre los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, no llega y la tira ahí malcriada, ¿dónde anduviste? Y la tira con las 99 para que sigan pastando o bebiendo. No, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Porque para un pastor de ovejas, una que se pierda era importante en sus bienes, en todo lo que él tenía, ¿sí? Y acá habla Jesús. Les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Recién en la otra vimos una escena del infierno, acá hay una escena del cielo, donde dice Jesús, alegría, alegría porque un perdido es salvo. Volvamos al contexto, toda esa gente mirando y murmurando y todo eso, y Jesús contando una escena de alegría por un perdido que se había salvado. Y leo rápido la de la moneda, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas también, fiesta. Y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Además se lo había dicho a todo el mundo que había perdido una moneda. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Nunca me había dado cuenta de esto que contó. Mostró escenas del cielo y mostró escenas del infierno, del mundo apartado de Dios. Para todos, para que vieran todo el mensaje del Evangelio tan amplio que contó Jesús. Así que Dios quiere que haya mucha fiesta en el cielo por personas, no ovejas y monedas, por personas a las cuales podamos llegar con el Evangelio
puedan llegar a la salvación. Muy bien, cerramos la Biblia, seguiremos mañana si Dios quiere, y mientras tanto seguimos con toda la programación. Que Dios los bendiga y hasta mañana.